tutoría que corresponde a la primera del cuatrimestre. Para dar inicio, vamos a dar como un repaso, más que todo un repaso, porque ya estos temas ustedes los vieron en la primera tarea y en la tarea que hoy tienen que entregar. Entonces, lo que vamos a hacer es como un breve repaso y al final de la tutoría vamos a abordar temas acerca de la elaboración de los trabajos que se vienen o el trabajo que tienen que entregar hoy. Y si tuvieran alguna pregunta que hacer durante la tutoría, la clase de hoy, entonces ustedes con toda confianza prenden el micrófono, lo activan, porque si levantan la manita, no puedo verlos en este momento porque estoy concentrada en la presentación. Entonces se me hace un poquito difícil evacuarle las dudas que posiblemente ustedes puedan presentar o si tuvieran de antemano, una vez que ustedes ya leyeron el capítulo uno y el 2, si tuvieran alguna duda, entonces ustedes me levantan no levantan la manita, sino que activan el micrófono. Hablábamos de qué es el desarrollo humano. Para ustedes, ya una vez que ustedes ya leyeron y todo, hicieron las dos tareas, me imagino que ya la mayoría tuvieron que haber enviado la tarea. ¿Qué es desarrollo humano para ustedes? ¿Cómo podrían definir con sus propias palabras qué es desarrollo humano? Bueno, yo lo vi como un conjunto de procesos que se dan a lo largo de la vida del Ujú, individuo, incluyendo pues su crecimiento, los procesos de crianza, los cambios personales y las ujú. interacciones con el contexto socioambiental en el que el individuo se encuentre. Eso le permite Exactamente. alcanzar, ok, bueno, Sí, sí, permítame, continúe, no hay problema. Ajá, ok, eso le permite alcanzar pues su potencial máximo según sus necesidades y las características individuales. ajá, perfecto. Muchísimas gracias. Exactamente como la compañera dice, es el desarrollo humano comienza desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y desde ahí comienza una serie de cambios hasta que ya el nuevo ser nace y de ahí otra vez continúa un montón de cambios, ya sean cambios físicos, cambios cognitivos, que también en esta tarea vimos qué son cambios cognitivos y cómo todos estos cambios, tanto de desarrollo físico, ¿verdad? Propiamente, que son la estatura, la talla, todos estos, ¿verdad? Tienen también su incidencia en el aprendizaje y estos también a su vez influyen en su forma también de relacionarse con otros niños. También es importante acá ver que hay muchos factores que inciden en este desarrollo. Por ejemplo, podríamos decir que el desarrollo como ser social está afectado también por el nativo digital, la cultura, el grupo genético y la familia nuclear. El nativo digital son más o menos, por ejemplo, aquellos niños que comenzaron a nacer como desde el 2000 hacia adelante, ¿verdad? Los que nacimos mucho antes, los que somos modelo 76 o más, no tuvimos esta ventaja, ¿verdad? Que los niños ahora o los adolescentes tienen, porque desde muy pequeñitos todo es tecnología, que también más adelante vamos a ver cómo afecta esta tecnología en el aprendizaje, porque no es exactamente como hace muchos años que los chiquillos tenían la oportunidad de poder aburrirse y desarrollar la creatividad. Ahora simplemente los muchachitos o los niños, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde a nosotros, se aburren y entonces ya mamá o papá les está dando el celular para que no se aburran, para que no molesten, porque tienen que trabajar y en múltiples funciones que hacemos los padres, también tenemos el error de estarles dando a ellos el celular. Muchas veces vamos a un restaurante y vemos a niños pequeñitos, si acaso 9 meses ya con un aparato de estos. No lo saben usar, pero la mamá para que coma se los pone ahí o el papá o alguna otra persona les pone el celular o les pone una tablet con unas faulas o con cualquier programa
para que el niño se pueda entretener con los colores y la música. Entonces, esto nos va a ir afectando poco a poco y más adelante, como les digo, vamos a hablar un poquitito. Tal vez no en esta tutoría, pero sí en la segunda tutoría vamos a hablar un poquitito de cómo nos afecta esto. La cultura, como les decía yo en cuatrimestres pasados, no es lo mismo un niño que se desarrolla, por ejemplo, en Afganistán o en el mismo Venezuela o acá en Nicaragua, que un niño que está creciendo en Costa Rica. No es lo mismo, incluso dentro de un país, un niño que se desarrolla en el campo a un niño que se desarrolla en la ciudad o un niño que se desarrolla, por ejemplo, hace su crecimiento en una zona marginal o en una zona conflictiva a un niño que se desarrolla tal vez en un edificio de 10 pisos. Todas estas son culturas, todo esto va marcando propiamente el desarrollo, tanto físico, cognitivo, muchas veces el social de los niños también influye. Luego tenemos acá la parte, el grupo genético y la familia, que esto no nos es algo que traemos y no podemos cambiar, ¿verdad? Si nosotros somos, por ejemplo, más bajitos o más altos o más morenitos, todo esto va a influir propiamente en lo que es el grupo genético y no podemos cambiarlo. Perdón, el núcleo familiar es algo que nosotros no escogemos. Entonces, muchas veces vemos, ahora hay cantidad de familias de diferente índole y entonces podríamos ver, por ejemplo, fácilmente la abuelita haciéndose cargo de los nietitos o solamente el papá, que antes, hace muchos años, no era común ver a un papá haciéndose cargo de la familia, ¿verdad? De los niños con ausencia de la madre. Muchas veces vemos a papás que son los que van a reuniones, hacen las tareas con los niños porque la mamá está ausente, no solamente porque tal vez haya fallecido, sino porque hay una ruptura del matrimonio o de la relación y se queda la mamá por allá sola, tal vez con otra familia, y el papá sí se hace cargo de los niños. O también vemos ahora que puede ser dos papás o dos mamás, ¿verdad? Me refiero a las familias o a las parejas que tienen el mismo sexo. Eso es muy normal y nosotros como maestros tenemos que abordar todos estos temas para de alguna u otra forma, tal vez no escandalizarnos, sino verlo como ya hay una forma normal de las culturas, de la sociedad que afectan también en el desarrollo de los niños. Como les hablaba, el desarrollo es, ¿verdad? Una serie de cambios increíbles a lo largo de la vida, desde el mismo momento en que el niño o la niña es fecundado, ¿verdad? Están desarrollándose en el vientre de la madre, comienza una serie de cambios y esto va a definir el desarrollo del ser humano y se divide en áreas. Entonces tenemos el desarrollo físico, que es propiamente como les decía, si son altos, son bajitos, si son más gorditos o más flaquitos, todo esto va a ir en el desarrollo físico. Tenemos el desarrollo cognitivo y el lingüístico, que es muy importante porque acá los niños van a tener dos funciones o los adultos, perdón, van a tener dos funciones. El propiamente acompañarlo y el hablarles correctamente. Porque acá muchas veces cometemos el error de que el niño pequeño le decimos, mire el boom, mire la mu, y el niño va a ir aprendiendo a decir mu. No va a aprender a decir vaca, no va a aprender a decir el carro, sino va a aprender a decir el bum bum. Entonces, todas estas cosas también el adulto necesita reforzarlas para la hora de estar conviviendo con un niño, pueda hacer todo este proceso que es muy importante en ellos y si se comienza desde temprana edad con una estimulación temprana, es muchísimo mejor porque ellos van a desarrollar patrones
socialización, ¿cómo se llama? La autoestima va a ser muchísimo más fortalecida que los niños, por ejemplo, que no están muy desarrollados en el lenguaje o también en el desarrollo cognitivo, que es toda la parte de aprendizaje. Luego tenemos el desarrollo social, que era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? El desarrollo, la convivencia con los mismos, con sus pares, con los compañeritos de la escuela, no es lo mismo si un niño, por ejemplo, tiene muchas veces problemas de lenguaje, se va a sentir como tal vez rechazado o tal vez en el mismo grupo los niños no le entienden y entonces al no entenderle el niño se aísla o los otros niños inconscientemente porque en esas edades no existe tantas esas como diferencias, pero sí comienzan a hacerse sus pares, sus mejores amiguitos y este niño que tal vez tenga problemas, entonces va a irse como tal vez arrinconándose, como tal vez a aislarse por este mismo motivo. Luego tenemos los factores que influyen en el desarrollo. Ustedes ahí lo desarrollaron muy bien durante el trabajo que hicieron, el primero, que era el mapa, creo que era, ¿verdad? O gráfico. Desarrollaron lo que son factores internos y los externos. Los internos son propiamente los que nosotros no podemos cambiar. Lo que traemos por herencia, como les decía, si somos más negritos o más blanquitos. La maduración tampoco la podemos cambiar. Y aquí es muy importante estar nosotros como maestros, principalmente en la primera infancia, que es lo que nosotros tenemos que abordar en esta tutoría y en esta asignatura, cómo la madurez puede afectar el aprendizaje de los niños. Un niño cuando está de 0 a 3 años, una diferencia en la madurez de un mes o 2 meses incluso es súper notorio, porque hay niños que van mucho más avanzados, pero si estos niños tienen este problema de madurez, entonces son niños que les va a costar muchísimo acoplarse a lo que exige tal vez los programas de aprendizaje. Entonces es importante que nosotros como docentes vayamos poco a poco detectando estos factores de inmadurez para poder dar alerta a los padres y estos a su vez puedan buscar tal vez muchas veces ayuda por fuera. El crecimiento también es un factor que va a influir. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que tenga una buena alimentación, un niño que tenga sus frutas, sus vitaminas en su merienda, a un niño que por escasos recursos económicos que tenga la familia no pueda. La parte fisiológica es fundamental también, influye mucho porque no es lo mismo, por ejemplo, un niño que nazca con algún problema, por ejemplo, un problema renal desde nacimiento, no es lo mismo un niño, no va a crecer igual, no se va a desarrollar igual a un niño que nazca sano o un problema, por ejemplo, de asma. En mi caso, les cuento, por ejemplo, el mayor, cuando era pequeño tenía problemas asmáticos, entonces estaba tal vez jugando con otros amiguitos, pero ya cuando comenzaba a caer la neblina y hacer frío, entre, póngase suéter o simplemente no salga, más que todo cuando son vientos de diciembre, aquella cosa, bueno, este año fue un poquito atípico, ¿verdad? No fue el mismo diciembre que teníamos, pero generalmente nosotros como mamás, cuando tenemos un niño que es asmático, por ejemplo, lo protegemos muchísimo más. Son niños que no pueden mojarse, no pueden, por ejemplo, si hacen una fiesta de agua en la escuela, tienen que ver, como decimos, los toros de largo porque se enferman. Y luego tenemos los factores externos. ¿Por aquí vamos bien o voy muy rápido? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, Sí, señora, Sí, va profe. todo vamos bien, bien. todo Ujú, Ok. claro. todo bien. Ok, entonces acá tenemos los factores externos, que como les decía antes, la cultura y la sociedad, que no es lo mismo un niño que se desarrolla, por ejemplo, en un penthouse en San José, a un niño que se desarrolla en Guanacaste, en una zona rural.
o un niño estando aquí mismo en San José, pero en un barrio de estos de zonas marginales, que no pueden salir porque hay una balacera o que las drogas andan ahí como repartir confites, entonces las familias tienen que proteger a los niños de que no sean influenciados por drogas, de que no salgan afuera porque es peligroso una bala perdida, todas estas cosas, por eso les decía, la cultura y la sociedad influyen muchísimo en el desarrollo. Y las escuelas y la familia también está, es el mismo caso. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que pueda salir a la zona rural a jugar al potrero a un niño que, por ejemplo, en San José o acá mismo en Heredia o Alajuela o en el gran área metropolitana, que ya ni siquiera tienen los chicos una zona verde para salir a jugar, porque ya los grupos se hicieron muchísimos más grandes, las zonas verdes que tal vez tenían las escuelas comenzaron a reducirlas para construir más aulas y entonces ahora los chicos tienen que correr alrededor de un corredor y es peligrosísimo porque cuando llueve se moja y los resbalones ahí son como, están a la orden del día, ¿verdad? Son, condiciones que por la misma sociedad han tenido que cambiar y afectan. Y la familia también es un factor importante que influye en el desarrollo, como les hablaba antes. Es muy común ver ahora familias que son familias diferentes. Son familias tal vez con un solo papá o familias con dos papás o familias con papá y mamá, pero tal vez la mamá, que es lo que nosotros generalmente estamos acostumbrados, no funciona como mamá, ¿verdad? Entonces, todas estas son factores que influyen muchísimo en desarrollo y que son importantes que nosotros como maestros vayamos detectando poco a poco en nuestros estudiantes para poder alertarlos alertar a los padres. Luego tenemos aquí las etapas del desarrollo, que tenemos la primera etapa, que es la etapa de concepción, que era como les decía yo, desde que el óvulo es fecundado, en la parte de concepción y va hasta en la parte prenatal, que ya es cuando el bebé ya nace y da los primeros días, ¿verdad? Como que entra al hogar y ya hay toda una serie de cambios en el hogar que es importantísimo que cuando hay otros niños, también estos niños sean involucrados para que no se sientan aislados. Porque muchas veces llegamos con el nuevo bebé y todo fluye alrededor del nuevo bebé y el niño que estaba ahí no está comprendiendo qué es lo que está sucediendo y muchas veces siente como me están rechazando, ya a mí no me quiere nadie, todos vienen a ver el bebé y más que todo la atención en este momento debería cargarse sobre el que ya estaba, no sobre el bebito pequeñito, porque el bebito pequeñito, sí, no estoy diciendo que lo abandonen, sí necesita sus atenciones, sus cuidados, pero en realidad él no comprende tanto como el otro niño, que en realidad sí está viendo la situación y se puede sentir aislado o rechazado. Luego tenemos la primera infancia que va de los 0 a los 3 años, que es propiamente lo que nos corresponde estudiar en esta asignatura. Aquí hay muchísimos cambios, ¿verdad? Hay cambios tanto físicos, cambios cognitivos, una serie de cambios importantísimos. También existe, como dice aquí, el apego a los padres, que son o los cuidadores, que es como la primera socialización que los niños hacen. La segunda infancia va de los 3 a los 6 años, que la veremos propiamente y un poquito más a lo profundo en la segunda asignatura que es desarrollo humano de 3 a 6 años. Y luego tenemos la tercera infancia, que es de 6 a 11, que es cuando comienzan los niños a entrar en la pubertad, ya comienzan un poquito a independizarse para llegar a la adolescencia. Y aquí en la adolescencia, sí ya los papás ya dejan
están ahí como en segundo plano y los amigos forman parte importantísima. Comienza a darse una nueva identidad, comienzan a buscar una nueva identidad. Muchos comienzan a construir su futuro y pensar, ay, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué mejor esto no, mejor esto sí? O muchas veces, ¿verdad? Ya comienzan sus relaciones sexuales, que también acá es importante ir acompañando al adolescente poco a poco hasta llegar a su vida adulta. Y luego tenemos el principio del desarrollo y sus implicaciones en el proceso educativo. Entonces tenemos aquí que hay tres pasos o tres procesos, que es la diferenciación, que propone que el desarrollo va de lo más simple a lo más complejo. Aquí es, por ejemplo, no vamos a enseñarle al niño a correr si el niño todavía no se puede ni siquiera sentar. Entonces, primero es que el niño aprenda a sentarse. Desde muy pequeñito comenzamos a hacer ejercicios de estimulación, le subimos los bracitos, le bajamos las piernitas, subimos piernitas, incluso comenzamos a despertarle el interés, ¿verdad? Hacerle chasquidos, a moverle tal vez un sonajero para que él sienta diferentes estímulos. Y ya una vez que incluso comenzar a sentarlo y que él pueda este, dominar su cabeza, porque el centro del cuerpo, ¿verdad? Todo lo vamos a sostener con la cabeza. Entonces no vamos a pretender que el niño vaya a correr si todavía el niño no ni siquiera se sienta. Es lo mismo, no vamos a aprender a que un niño lea corrido si todavía no sabe las vocales. Es poco a poco. Vea que primero enseñamos vocales, después enseñamos consonantes y una vez que enseñamos las consonantes, ya comenzamos a hacer estructuras. Papá me ama, mamá me ama. Y así poco a poco hasta que ya el niño va haciendo un contexto más largo, unas oraciones más largas y ya está listo para poder leer. Entonces, eso es básico en cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Siempre vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. La segunda es la subordinación funcional, que dice que los aprendizajes van ordenados y clasificados para ir agregando nuevas experiencias, que era lo mismo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Que no podemos adelantarnos a ningún hecho antes de lo más básico. Una vez que ya se adquiere experiencia, entonces se va a dar el otro paso. Por ejemplo, un niño que la mamá le dice, no toque el perro porque lo puede morder, o no toque el gato, no le jale la cola al gato porque el gato se le va a enojar y después lo aruña. Y el niño tiene esa inquietud, tiene eso, entonces a través de la experiencia va a aprender. Si un día le jaló la cola al gato o tocó el perro mientras estaba comiendo, que la mamá le había dicho que no, él va a saber entonces por medio de una nueva experiencia, el susto que se lleva, que no va a poder tocar ese gato o que no va a tocar ese perro mientras está comiendo, porque ya lo aprendió. Y luego hablábamos acá del crecimiento asincrónico. El crecimiento asincrónico dice que va del centro hacia los lados. Es decir, cuando nosotros vamos a ver un bebé o las que son mamás acá, hemos tenido la experiencia de que cuando nos entregan al bebé, sentimos un gran orgullo y todo lo que ustedes han sentido, me imagino, pero ven que los bebitos cuando están recién nacidos tienen una cabeza muy grande, una cabeza que es generalmente más grande en proporción del cuerpo. De hecho, que como les decía anteriormente, cuando ya comienzan a sentarlo y uno comienza a jalarlos de las manitas para que se sienten, aquella cabeza ellos no la pueden controlar. Es bastante grande. Por eso se dice que es asincrónico, porque el cuerpo va creciendo de diferentes formas.
De hecho, ya nosotros, cuando ya terminamos nuestro desarrollo, vamos a ver que no somos completamente simétricos. Tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, nuestras manos puede ser una mano derecha más grande que la izquierda, o muchas veces tenemos una pierna más gorda, una pierna más flaca que la otra, o un poquito más larga que otra. O sea, no somos exactamente iguales. A eso se refiere que somos asincrónicos. Y luego acá venimos con las teorías del desarrollo, las principales teorías del desarrollo. Entonces tenemos aquí a Piaget, a Vygotsky, a Dolto. Bueno, tenemos a varias. Las principales teorías que vamos a desarrollar durante esta asignatura, propiamente en esta unidad, y que ustedes van a desarrollar, van a estudiar a través de la carrera de educación, ya sea preescolar, educación de primer ciclo o lo que ustedes quieran, pero son las principales teorías que se estudian en educación, porque son los principales teóricos que hablaron de cómo el niño aprende, del desarrollo humano, del desarrollo físico, pero todo en el área del aprendizaje. Entonces tenemos a Sigmund Freud, que habla de un desarrollo psicosexual y lo divide en etapas. Ahí se las pongo. Por ejemplo, la primera etapa es la etapa de la boca, ¿verdad? Todo va a ir a la boca y ellos sienten cierto estímulo. Y de esta forma también ellos van explorando, van aprendiendo. Entonces, muchas veces las mamás dicen, ay, pero es que este chiquito todo se lo mete a la boca. Además que también es importante que muchas veces estos chicos se meten las cositas a la boca, están también en una etapa de conocimiento por medio de la boca, por medio de todas las cositas que ellos se meten ahí, están explorando su mundo y muchas veces también, como les decía, comienza la dentición. Entonces, uy, eso es terrible porque como ustedes saben, ¿verdad? Como mamás y algunas tal vez pueden estar trabajando o han tenido experiencia con los sobrinos, esto es terrible porque les da calentura, lloran, ¿verdad? Porque pobrecitos es como muy incómodo. Entonces, todo esto va en la etapa oral. Luego dice que la vamos de 1 año y medio más o menos a 3 años. La etapa anal, que es el control de esfínteres. Y aquí es muy importante el apoyo que tanto los cuidadores como los padres o encargados del niño le puedan dar. Es un proceso donde no hay que avergonzarlos, porque muchas veces les cuesta un poquito ir al baño y se mojan o hacen la caquita, ¿verdad? Detrás incluso hasta de las cortinas o lo que sea. Y entonces muchas veces les dicen, ay, qué cochino, ya está haciendo ahí no, venga, tiene que aprender y los regañan. Y entonces más bien lo que hacen es retroceder este proceso, porque cada vez que el niño sienta su necesidad de orinar o de defecar, va a decir no, porque es algo malo y me están regañando. Si yo, por ejemplo, mojo los zapatos o me mojo en la cama, todo esto es un proceso, ¿verdad? Poco a poco, pero irlo como tratando de una forma, incluso cuando están en la escuela, es importantísimo em, el apoyo de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo Luisito pudo entrar al baño o avisar a tiempo, muy bien, Luisito, pero si tal vez Anita no pudo hacerlo, de igual forma se le estimula para que ella pueda lograr igual que Luisito. Porque el reconocimiento social, ahora lo vamos a hablar con Vygotsky, es muy importante en esta etapa. Luego tenemos la etapa fálica, que es de 3 a 6 años, que es el reconocimiento de sus genitales y la orientación sexual. Entonces acá es, por ejemplo, los niños muchas veces ya comienzan a saber que tienen un pene, las niñas que tienen una vagina, se comienzan a tocar y explorar. Eso es totalmente normal. Se les puede decir sí, usted tiene, llamarles, es importantísimo un pene, tiene una vagina,
muchos se comienzan como a tocar y son a veces más que todo en las mujeres como las frecuentes infecciones, ¿verdad? Porque ellas tal vez se tocan con los deditos sucios y estar tocándose ahí les puede dar infección, les puede generar una infección que a la larga es a veces incomodillo. Luego tenemos la latencia, que es de 6 a 11 años, que es cuando los niños generalmente están como muy tranquilitos, ¿verdad? Eso era antes, porque ahora los chiquillos son muy bandidillos y entonces ya comienzan a buscar como, ay, me gusta aquí, me gusta allá, pero también están aquellos otros que dicen, ay, guácala, un beso, ay, no, qué guácala, uy, no. Y todo eso les comienza a generar una curiosidad inmensa, que más o menos va de los 6 a los 11 años. Y ya finalmente para Sigmund Freud, estas etapas terminan a los 12 años con la entrada casi que a la adolescencia, donde, por ejemplo, hay cambios físicos, viene la pubertad, las mujeres ensanchan las caderas, aparece muchas veces la primera menstruación, los hombres comienzan a cambiar de voz, hay vellos, ¿verdad? Acá en las patillas, muchos ya tienen bigotillo, un poquito, pero ahí van, igual que las mujeres, comienzan a aparecerle los vellos, y aquí sí, entonces ya no va a haber pulsaciones dormidas, sino que ya comienzan a buscar sus noviecillos y comienza a aflorarle el sentimiento por otras personas. Luego tenemos acá la teoría de Pavlov y Skinner, que ellos, no sé si, me imagino que ya muchos han escuchado la teoría de que ellos, utilizaban perros para modificar la conducta. Entonces, cuando ellos oían una campanita, el perro comenzaba a salivar y tal vez ya les habían quitado el estímulo, porque ellos comenzaron a hacer el experimentos de que sonaba una campana y se les daba a los perros alimento. Entonces, cuando ya le quitaron el estímulo que era el alimento al perro, perdón, entonces sonaba la campanita y los perritos comenzaban a salivar. Entonces, a partir de aquí comenzó el proceso para ellos y el descubrimiento de que las conductas se pueden modificar. Luego tenemos acá a Vygotsky, que él habla propiamente de una socialización importante para que el propio niño pueda desarrollarse cognitivamente. Entonces, él habla de que es importante la figura del adulto y que es importante todas aquellas relaciones que los niños puedan tener con niños de sus edades, ¿verdad? Con sus pares, para poder aprender y poder fortalecer el desarrollo cognitivo. Hablamos de Piaget, que él más que todo habla de un aprendizaje como muy individual, no tanto como lo hacía Vygotsky de la parte social, y nos habla de tres tipos de términos importantísimos que son la asimilación, la acomodación y la equilibración. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la asimilación, que es cuando se incorpora un nuevo elemento en el aprendizaje. Entonces es, por ejemplo, cuando el niño le presentamos un juguete, lo ve, lo huele y bueno, es novedosísimo. Cuando ya el niño ya se acostumbró a este objeto o a este juguete y lo deja por ahí tirado, ya hizo la acomodación, ya aprendió todo lo que tenía que aprender del juguete y ya no le interesó, que llegó a la equilibración, que es, está ahí, ya no me interesa. Esos son los tres elementos que Piaget introduce en su teoría y que son importantes también para el aprendizaje o el desarrollo cognitivo. También acá tenemos que Piaget hace una división del desarrollo en tres estadios, que es, por ejemplo, el primero, que es la succión. Cuando nacemos, a nadie nos enseñan que tenemos que succionar. Ya eso lo traemos de forma innata. Si no succionamos, listo.
estamos fritos, ¿verdad? Como dicen los chiquillos, nos morimos. Pues esa es la primera etapa de la que nos habla Piaget. La otra nos habla de una adaptación y de reacciones circulares primarias. Entonces es, por ejemplo, acá succiona, chupa el dedo, muchos a veces les hace falta la chupetita. Todo esto va de 1 a 4 meses. Y el último estadio es el que afecta, dice, el afecto intencionales y reacciones circulares. Es cuando, por ejemplo, se sorprende por los ruidos, ya comienza a oír la voz de la mamá y entonces con los ojitos comienza a buscarla, más o menos alrededor de unos 7 u 8 meses, cuando la mamá se aleja y regresa otra vez y le habla, aunque no le esté viendo, ya él comienza a mover o ella comienza a mover los piecitos porque está reconociendo los sonidos que para él o para ella son similares. Otra persona muy importante toda en este proceso es François Dalton. Ella era una psiquiatra y también era pediatra y ella nos dice que es muchísimo más importante crear niños seguros que puedan ellos desarrollarse bien y desarrollar una buena autoestima que curar adultos. Entonces, más o menos lo que ella pretende decir con esta frase es que nosotros como adultos muchas veces generamos los problemas psicológicos que los niños o los adultos, perdón, puedan tener en el futuro. Entonces es mejor, como ella dice, curar desde tempranas edades y no hacerlo cuando ya sean adultos. Luego tenemos las etapas del desarrollo de Erickson, que es la confianza y desconfianza y la autonomía contra la vergüenza. Más o menos la primera etapa va de los 0 a los 2 años de edad y la segunda va entre los 2 años y 3 años, que coincide con las etapas que hablábamos antes de Freud, que es cuando el niño comienza a controlar su cuerpo, comienza a controlar sus esfínteres y también comienza a explorarse, y comienza a buscar sus genes, ¿verdad? Que era lo que hablábamos antes. Muchas veces en estas etapas los papás suelen preocuparse y les pongo el ejemplo de una señora que me decía un día, ay, es que yo estoy muy preocupada, Gaby, porque posiblemente mi nieta está siendo abusada porque se va con el papá los fines de semana. Y cuando llega, ella comienza a tocarse y como que se rasca y a mí me da miedo de que esté así, de que esté siendo abusada. Entonces, eso también tenemos que como los focos de alerta, ¿verdad? No es que todo como normalizarlo y, no, puede ser eso, pero también puede ser que esté siendo abusada, pero no alarmarnos a tal grado de que los niños estén siendo abusados, porque es muy normal que, como les decía, ellos se comiencen a descubrir su pene, se comiencen a descubrir su vagina, se rascan incluso, bueno, una serie de cosas y muchas veces hasta se quitan los calzoncitos ahí donde sea porque ellos están descubriendo. Es totalmente normal que ellos lo hagan. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en conductas similares en niños de 3 años, todavía 2 años, 2 y medio, 4, no es así como de alarmarse, pero sí es importante que ustedes comiencen como futuros docentes o también encargados de sus propios niños, que comiencen a ver este tipo de comportamientos. Si la situación va más allá, e incluso hay hasta sangrados y cosas de este tipo, pues entonces sí es hora de ponerse como más pilas, ¿verdad? Como que qué es lo que está pasando. O también un comportamiento aislado de los niños, donde tal vez los niños no eran tan retraídos y comienzan de pronto a qué pasa, ¿verdad? Algo hay. Entonces, sí es muy importante en estos casos comenzar como a abrir todos los focos de atención para un bienestar para los niños.
Y acá ya terminaríamos propiamente con lo que es los temas de esta tutoría. Por eso les decía yo que es una tutoría muy rápida, es una tutoría que realmente no son como tan difíciles los contenidos, pero sin embargo, si ustedes necesitan hacer alguna pregunta, ya pueden hacerla porque ya terminaríamos. Lo único que sí me gustaría es dejarles con esta em, eh, frase de Jean Piaget que dice, solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Entonces, como siempre les he dicho, la educación es importante en todo momento, en todos ¿cómo se llama? Los estadios de la vida. Ya muchas veces decimos, ay, es que yo ya estoy muy vieja para empezar. La dicha nunca es tarde. Perdón, el tiempo nunca, ay, ¿cómo es que dice? Perdone que se me olvidó, ¿cómo es? La dicha siempre es buena y no es importante el tiempo. O sea, no importa que nosotros hayamos dejado de estudiar 20, 10 años y lo retomaron, perfecto, continúen porque como dice aquí, es lo inevitable para que se pueda colapsar. Entonces, invitarlos a que sigan estudiando, sigan luchando por sus metas. Y bueno, aquí estoy. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, es el momento para realizarla. Hoy no se les olvide, hoy es la última día para entregar la segunda, perdón, la segunda em, tarea. Importante, no les dije al inicio, pero sí les digo ahorita, es importante que ustedes sepan el profesor que les está tocando. En este momento son 6 grupos de desarrollo de 0 a 3 años. Entonces, en la partecita de arriba, lo que ustedes van a ver es G1, G2. Los que dicen G1 son los que están conmigo. Yo hice la asignatura, la diseñé, pero no estoy a cargo de todos los grupos porque si no me vuelvo cucú revisando tantos trabajos, porque imagínate que son grupos a veces hasta de 30 y tantos estudiantes, entonces no es posible. Como hay tantos estudiantes matriculados en esta asignatura, entonces se vio la necesidad de hacer 6 grupos. El primer grupo, como les decía, es el grupo mío. Luego tenemos el grupo de Juan Carlos, que es el grupo 2. El grupo 3 es el de la compañera Stephanie. El 4 es el de Luis Antonio. El 5 el de María Alejandra. Y el 6 es el de Marianela. Si ustedes necesitan hacerle cualquier pregunta a ellos, entonces le escriben en la parte de arriba donde está un sobrecito. Si es, por ejemplo, preguntas acerca de profesora, yo me enfermé y estuve hospitalizada o estuve en emergencias, bueno, tengo que presentar la tarea y no pude. Entonces hacen el mensajito a su profesora y le indican qué día estuvieron enfermos y les mandan, eso sí es importante, el diagnóstico o una comprobación de que ustedes estuvieron en atención médica, ¿verdad? Y si es cualquier duda de cómo se hace o de algún contenido. Profesor, es que yo no entiendo, por ejemplo, los factores, o yo, por ejemplo, no entiendo del todo la teoría de Vygotsky. Entonces, ustedes lo escriben en el foro de dudas. Les recomiendo que antes de realizar su pregunta, escriban, perdón, lean primero lo que los otros compañeros han preguntado, porque muchas veces me preguntan, profe, qué sé yo, ¿cómo se hace el foro? Y ya les he explicado cómo se hace el foro. Y después, unas 3 horas después o 2 días después, otro estudiante, profesora, ¿cómo se hace el foro? Entonces, si ya ustedes han leído y en esas preguntas no hay nada relacionado con su duda, entonces ustedes pueden realizar su consulta. Pero sí es importante que ustedes estén realizando constantemente una revisión del foro de dudas porque yo generalmente ahí pongo a veces cositas importantes o también en el foro de avisos. Entonces, pues
¿cómo se llama? A seguir luchando por lo que ustedes quieren y si no hay ninguna pregunta o si hay preguntas, en este momento es la oportunidad de hacerlas. A ver, ¿todo claro? Profe, yo tengo Eh, una pregunta. Ujú, dígame. ¿Cómo hago para saber eh, en el grupo en el que estoy? Ok, arriba, cuando usted abre la plataforma, dice desarrollo humano de 0 a 3 años, me parece que dice, y hay una G. Entonces ahí dice G1, G2 o G3. Eh, si dice G1, está conmigo. Si dice G2, está con Juan Carlos. G3, Stephanie. G4, Luis. G5, Alejandra, María Alejandra. Y G6, Marianela. También en la primera unidad, cada profesor ha cambiado su nombre. Mío lo ha cambiado por el nombre de ellos. Generalmente el primer día es posible que tal vez ustedes hayan visto Gabriela Herrera, que ya después ustedes dicen, "Ay, pero qué raro, si decía Gabriela y ahora dice Luis". Ok, es que cuando yo hago el diseño, aparecen todos los grupos con mi nombre, pero ya después, conforme los profesores se van ingresando, ellos van a cambiar el nombre para que ustedes puedan dirigirse directamente a ellos. Todo lo que hacemos acá es igual para los 6 grupos. Todos tienen que entregar las mismas tareas, todos tienen que entregar al mismo tiempo, todo es igual. Lo único es que la calificación sí la hacemos separada porque, como le decía, es imposible para mí, imagínate, realizar 6 calificaciones 6 grupos con estudiantes de 30 y resto, ¿verdad? Cada grupo. Entonces sí es un poquito difícil, pero usted puede fijarse ahí. No sé si sabe cuál G es y yo le podría ayudar a ubicarse. ¿Mm? No lo pudo encontrar. No, eso es en el campus virtual. Sí, en la plataforma donde usted ingresa para entregar sus tareas, todo ahí está. Donde usted ingresó ahora, en la pestañita de tutorías. Ahí mismo, ahí en esa plataforma, arriba, 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 dice G. Entonces ahí debe de aparecerle G1, G2. Donde Y sí, dice ujú, desarrollo humano en la ajá, universidad. exactamente, ahí hay una G. ¿Cuál G, qué G tiene? Dice G4. Ok, entonces es con Luis Antonio, el compañero Luis Antonio, ese es el grupo suyo. El G4 es el grupo suyo, con el compañero Luis. Entonces usted se va a referir ahí donde está el sobrecito, arriba, arriba. Hay un sobrecito. Si tiene algo personal, como les decía, se enfermó y tiene que enviar un diagnóstico o cualquier otra cosa de carácter personal, le escribe ahí al compañero Luis. Y si no, en el foro de dudas, como les estoy diciendo, ¿verdad? Ahí para preguntar sobre algún contenido o cómo se hace o cuándo hay que enviarlo, todas esas cosas ahí en el foro. ¿Alguna otra duda? Buenas, profe, no, nada más quería ahí en el chat compartir una foto de cómo es que se ve el título y donde sale lo de la G y el profesor para ayudar a Perfecto. la compañera. Muchísimas gracias. Con mucho Muchísimas gusto. gracias. Perfecto. Otra cosa importante, recordarles que hoy, bueno, yo en el grupo G1 ya les puse el recordatorio, pero esta tutoría es para todos en general, ¿verdad? Para todos los grupos, como les decía. Entonces, recordarles que hoy es la entrega de la segunda tarea. Mañana abrimos unidad, sería nuestra tercera unidad, y vamos a realizar un foro. Em, Me imagino que la mayoría sabe cómo se hace un foro. Si no, podrían preguntar en este momento o si no hacerlo por el foro de dudas. Luego vamos a tener un análisis de entrevista que van a tener un video para la unidad 4. Ustedes van a tener que realizar un análisis de entrevista
¿Qué es esto? Entonces, ustedes van a tener un video ahí. Y después de que ustedes ven ese video, hay una serie de preguntas relacionadas con esta entrevista que viene ahí, que ustedes van a tener que desarrollar en forma como, no de cuestionario, sino más o menos como de un ensayo, por más o menos, ¿verdad? Les estoy diciendo a grandes rasgos para que no se les haga mucho enredo con lo del foro. Luego, una analogía visual que esta nos va a dar chance para hablar un poquito más en la segunda tutoría, que una analogía visual es hacer como un tipo de meme. Ustedes van a tener el tema, lo van a desarrollar en forma escrita y al final van a hacer como un tipo de meme. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo son los memes. Entonces, ustedes si quieren pueden hacer o como tipo de caricatura, así chiquitita. Eso es una analogía visual. Y un podcast que es hablar del tema. La última unidad, en la unidad 6, es hablar de un tema en específico y lo pueden realizar con su teléfono, con WhatsApp, lo pueden realizar con cualquier medio de que pueda grabar con una grabadorcita chiquitita, como ustedes deseen, lo pueden hacer. Pero como les digo, estos dos trabajos los podríamos discutir en la segunda tutoría, que todavía tenemos chance. Pero para ahorita no sé si hay alguna otra duda. Ujú. Profe, yo sí tengo dos. Sí, dígame, Bueno, claro. yo sé que cada profesor trabaja independiente y todo, pero quería saber si tienen alguna fecha límite para lo que es calificación de tareas. Sí, nosotros como profesores, el reglamento nos exige que 15 días después de cada trabajo pueden los estudiantes, ¿cómo se llama?, recibir la calificación. O sea, nosotros tenemos 15 días para que ustedes reciban su calificación. Y ustedes a su vez tienen por reglamento 8 días para poder revisar, y si tienen alguna apelación o preguntarle a su profesor, mire, profe, es que a mí no me parece, o yo sí puse, porque muchas veces como son tantos, ¿verdad? A veces ponemos, por ejemplo, no puso citas, un ejemplo, ¿verdad? No puso citas bibliográficas y aquí dice que tenía que poner citas bibliográficas. Entonces, usted tiene 8 días para escribirle al profesor por medio del correo, del sobrecito arriba: profe, yo sí puse la cita bibliográfica está en tal párrafo, en tal, tal y tal. Entonces el profesor, bueno, sí o no, no es que está mala, por eso no se lo valió. Bueno, usted se comunica con su profesor, pero después de 8 días ya no va a tener chance de hacerlo. Si usted quisiera incluso apelar, me imagino que tal vez ustedes ya saben cómo hacerlo, si no hay un sistemita ahí que pueden hacer la apelación y se manda ¿cómo se llama?, a la profesora, y la profesora lo devuelve. ¿Cómo se llama? Si se aprobó la apelación, ok, vas a tener los puntos, y si no, entonces también la profesora le va a decir, o el profesor, no, no procede por X y Y. Entonces, tienen solamente 8 días después de entregada la calificación. Ujú. No sé si le Ok. contesté. Sí, sí. Sí, sí, gracias, gracias. 15 Ah, días, ok. está bien. Y Sí. mi otra consulta es con eso del otro trabajo que usted acaba de mencionar, del podcast, Ujú. ¿qué pasa si alguien tiene pánico escénico? No, porque no hay problema, porque en el podcast ustedes no van a salir. El podcast es algo como por ejemplo, algo así. ¿Me estás viendo? No. Ok, es algo exactamente así. Solamente vas a grabar la voz y no vas a grabar absolutamente nada. Ahora me estás Ah, viendo. Ahora ok, sí me sí, estás viendo. ahora sí. Ok, sí, porque el podcast es un audio, solamente es audio, no es presentación con PowerPoint, no Ah, es ok, una ok, listo. presentación donde usted tiene que salir como haciendo una exposición, no es nada de eso, es solamente
hablar, pero más adelante, porque como es el último, como les decía, en la segunda tutoría, sí vamos a poder hablar un poquito más de este podcast, pero por ahorita, tranquila, no Ok, corramos tanto. ok, Ujú. muy amable, Con gracias. mucho gusto. A ver, otra pregunta. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Hola, bien, Y ¿y usted? compañeros también, bendiciones. Profe, vea, Igual. yo ya entregué las dos tareas, pero como Ujú. dicen, no me quiero morir con la duda. Ahí Ajá, la no es mejor disculpa. preguntar, es mejor Sí, yo siempre preguntar y no digo quedarse eso, que siempre con la duda. Ujú. yo le digo eso a los chiquitos míos, que mejor pregunten, porque luego yo a Sí, veces claro. yo prefiero pecar de ignorante que quedarme ignorante. Exactamente. Entonces, Ujú. este, quería consultarle con respecto, bueno, es que en los trabajos yo soy de esas de que usted explicaba primero, que quedamos como Ujú. una espinita. Yo saqué un Ajá. técnico, pero siempre me ha gustado la enseñanza. De hecho, yo doy tutorías de matemáticas Ujú. y me encanta enseñar. Siempre me ha gustado como más la parte de los chicos chiquiticos porque de Ajá. ahí ahora con la preadolescencia y la prepubertad, Sí, son un eh, poco más como que difíciles. se ha perdido un poco más la niñez y me encanta desde lo que son bebecitos hasta Ujú. los 5 o 6 años. Yo amo jugar con ellos. Me gustaría especializarme en lo que es la psicopedagogía hospitalaria, Ay, muy pero lindo, vamos a ver cómo nos va, porque muy, muy yo ya bonito. soy a los 40, como le decía a mis papás, no me quiero morir sin darles mi título universitario. Se los debo y aquí vamos. Entonces quería nunca consultar, es tarde. Ujú. eso mismo digo yo, y aquí voy, Sí, nunca ni es un tarde paso cuando la atrás. dicha es buena. Ujú. Y más bien, muchísimas gracias porque realmente las tutorías me sirven mucho. Cuando uno deja de estudiar tanto tiempo, recopilar ciertas cosas se vuelve como un reto, pero Ujú. la idea es ir ahí indagando y averiguando. Profe, yo tenía duda, era con esta última tarea, porque lo que mencionaba era la línea del tiempo, ¿verdad? Ajá, Venían unas preguntas adicionales, sí. como investigar del desarrollo infantil. Eso se hacía de acuerdo a cualquier fuente bibliográfica, pero no Ujú. venía un límite de años de publicación. Yo me No. basé en UNICEF. Es que Ujú. en otras clases siempre nos han dicho que tomemos de referencia los últimos 5 años, Sí, pero generalmente eso es lo que se hace. Ujú. casi no han habido, o sea, a nivel de la educación sí han habido variantes, pero respecto a la edad, como ahora esta nueva que está en proceso, que quieren que los chicos entren a materno de 3 años, Más más temprano, chiquiticos, ¿verdad? sí. Sí, entonces, pero casi no ha habido eso. Entonces yo me basé en una del 2000, creo que fue 19 y 18 que me encantó, y una del 2009 que también era muy cierto lo que dice sobre las etapas del desarrollo y reafirmamos un poco lo que hemos visto. Ujú. Esas preguntas se agregaban adicionales a la línea del tiempo o había que cruzarlas. No, como les decía, en el foro también algunos preguntaron eso. A veces se hace sumamente difícil por la cantidad de información. Entonces, yo lo que les sugerí es que hicieran la línea del tiempo con las teorías, con esta, ¿verdad? Con estas que estudiamos ahora y que los otros contenidos, que es como un poquito más grande, ¿verdad? La investigación y todo eso, entonces que lo hicieran como tipo texto adjunto en un solo documento, porque la plataforma no les va a dar oportunidad de enviar dos documentos. Entonces, en un mismo documento hacían todo. Pero esta otra parte que usted está mencionando de la investigación y todo, tipo texto, porque si no, sí era un poquito difícil hacerlo en todo en una sola línea, ¿verdad? En la línea del tiempo. Y ahora con esto de el tiempo de las publicaciones, en realidad no se preocupen porque si lo hicieron con textos más recientes o con textos más viejitos, porque no se especificó. Cuando se especifica, pues entonces sí hay que
acomodarse, ¿verdad? A lo que se solicita, pero en este momento no se, no se hizo como un límite de tiempo, entonces no se preocupe por las fechas. Ok. Ujú. Yo lo que hice, profe, fue poner, por ejemplo, en esas partes de texto de investigación y eso, yo puse actualidad o en la actualidad, algo así, Sí, o no, actualmente. sí, no hay ningún problema, siempre y cuando cumplan con, ¿verdad? Con lo que se les solicita, pero no hay como un límite, como les decía, que sea de 5, que sea de 3 años de antigüedad, eso no, entonces no se preocupen por ahorita, por eso. Cuando llegue el momento, entonces ahí sí, pero ahorita no se preocupen. Ujú. Profe, y otra consulta que yo tenía. Sí, Bueno, en este caso, yo no pregunté en el foro de dudas porque no sabía quién era la tutora. Ahorita que usted nos aclaró eso, yo estoy en el grupo 5, entonces ya sé que la tutora es María Alejandra. ajá, Entonces, he buscado como a ver si viene algo entre los participantes del grupo y no me salía nada. Ya ahora sí voy a buscarla porque a veces dicen tutor o encargado dentro del ajá, entorno, pero ajá, a mí no me salía nada. Todo lo que me salía era con su nombre. Entonces tenía esa duda, digo yo, no, mejor voy a esperarme al día de la tutoría. sí, Consulta, seguramente la el límite profesora no lo cambió, perdón. no, el límite de páginas tampoco era, es que yo sí, tengo una compañera, pero está en otro grupo y somos de zonas muy, muy distantes. Ujú, Entonces ella está estudiando igual que me dice, es que mi tutora nos dijo que tenía que ser solo de una página, tanto la línea del tiempo como la infografía. O sea, 3 páginas en total, que era la ajá, portada, el material y la de referencias. Que más de eso ajá, no. Entonces, yo sí, como no tenía a quién preguntarle, digo yo, "Dije, yo ajá, voy a hacerlo igual. Ayer me dediqué a montar porque estoy llevando otras asignaturas y el curso de investigación, de herramientas básicas de la investigación, que ha sido una maravilla. Ahí se los ajá, recomiendo porque vieras que les abre a uno como un criterio mejor a la hora de buscar información de cosas. ujú. Ha sido Sí, como, claro. como una llave mágica este cuatrimestre. Lástima que no me di cuenta el año pasado, pero me ha abierto como más oportunidad eh, Ajá. a la hora de investigar. Sí, muy buen curso, como les digo, Ujú, lástima que no lo llevé el cuatrimestre pasado. Entonces, yo lo que hice fue acorté la línea del tiempo como dividiendo la hoja, ¿verdad? Y ajá. después usé Canva porque intenté en PowerPoint y era un desastre. No me gusta usar mucho Canva porque sí se me dificulta. De hecho, se me duermen hasta los dedos porque hay que ser como que muy preciso, pero Sí, lo logré. Lo que hice fue agregar como blog de notas y ahí ajá. contestaba las preguntas. No sé si Ujú. eso de ahí es permitido o no. Me Sí, quedo con eso. como les decía antes, no hay como un límite, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar. Eso sí, que sea, aunque sea una página, pero que tenga el contenido que se solicita, ¿verdad? Que sea muy precisos, porque muchas veces a veces los estudiantes ponen y ponen hasta 3 páginas y no es nada de nada. Entonces quedamos como en lo mismo. Entonces como que tengan carnita, como les digo yo, no es nada bonito comerse un taco sin carne, ¿verdad? Lo rico es un taquito que tenga ojalá buena carnita. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora. Las portadas no son calificadas. Si gustan, alguien me preguntaba ahí si se podía poner una portada. Si gustan, pueden hacer la portada. Si ustedes dicen, no, no, no quiero portada, entonces no hay ningún problema. Yo generalmente, así como muy personal, yo les digo, es mejor que siempre hagan una portadita, aunque sea sencilla, ponerle el nombre y de dónde son y algo así súper sencillo personalmente, ¿verdad? No es que les voy a calificar si no lo hacen. Y como les digo, no hay una extensión que sea como limitante, como que sea media página y si no hace media página, no. Sino lo que nos vamos a fijar en este trabajo es que tengan propiamente lo que se pidió, ni más ni menos, solo lo que se pidió, porque sí, y que sea como
con carnita, que sea el contenido que se solicita y desarrolladito de la forma en que se solicita, porque tampoco muchas veces los estudiantes ponen, y sí, en algunos casos he tenido que bajarles puntos porque, por ejemplo, desarrollo humano, ponen desarrollo humano, dos palabras o mínimo, así como esforzadísimo, una frase. Entonces, como que sea como un poquito, ¿verdad? Tampoco es una enciclopedia lo que van a poner, pero tampoco tan poquito que, como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, un balance, pero no se les está exigiendo como una extensión, ¿verdad? Pero sí, sí que cumplan con lo que tienen que hacer solamente. No sé si respondí la pregunta y si hay otra pregunta, con mucho gusto. Sí, profe, Sí, muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Ok, amén, igual. ¿Quién me está hablando? Ana Carolina, tengo Ana una duda Carolina. Sí. sobre la extensión. Es que, bueno, yo suelo sintetizar bastante las cosas en función del espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, me pasó que en el trabajo pasado decía explicar las etapas del desarrollo humano y yo las expliqué de manera muy, no sé si tal vez era muy sintética para la profesora, me bajó puntos ahí. Y ahora que estoy haciendo este trabajo, entonces estoy desarrollándolo más. Obviamente de ahí son teorías grandes, extensas, entonces sintetizarlas o quitarles partes importantes como que no va. Pero ahora tengo dudas si lo que estoy haciendo es demasiado en comparación a lo que hice el trabajo pasado. O sea, no es como les decía, no es como demasiado como poner, por ejemplo, de cada contenido una página. Tampoco así, ¿verdad? Pero sí, sí que venga como usted misma está diciendo, lo más importante de cada teoría, ¿verdad? Sin demasiado sintetizado, ni tampoco tan extenso que el profesor le vaya a dar 2 horas leyendo un contenido, ¿verdad? Sino que tener como cierto balance, como les decía, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que tener ahí como un balance, no mucho ni poquito poquito, ¿verdad? Más o menos, que por ejemplo, que tenga lo más importante, lo más básico, lo más lo que resalte más de cada teoría, es lo que deberían de poner, pero tampoco sintetizado. Por ejemplo, no me van a poner Vygotsky, em, interacción social. No, sino que, Ujú. bueno, Vygotsky le interesa la interacción social porque esto y esto y esto y esto, tal y tal y tal cosa. Ya, ¿me entienden cómo es exactamente? Porque si a veces sintetizan tanto que es algo así, ¿verdad? Sí, Ujú. sí. Bueno, voy a revisarlo bien y ver si realmente, porque a mi parecer, creo que es demasiada información, porque yo realmente Sí. lo que hago es como diseñar el espacio Ujú. y dentro del espacio pues voy poniendo la información, muy parecido a la infografía, Sí, pero es más, entonces es como lo voy a parecido. revisar bien, ajá, y Ujú. ver porque dentro de todo lo que escribí me parece que como que todo es importante, pero voy a leerlo de nuevo para discriminar y ya enviarlo, sí, porque es que estoy entre si lo envío ya o lo reviso un poco más, o si lo envío ya o lo Ok, reviso un de poco más. acuerdo. Perfecto. Muchas Revíselo, gracias, dale una revisadita más, todavía tiene chance hasta medianoche. muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, si ya no hay más preguntas, entonces terminamos acá la tutoría. Recuerden que la tutoría quedó grabada por si ustedes necesitan, no sé, retomarla o si alguna compañera no pudo asistir. Entonces ustedes le dicen que la tutoría quedó grabada y va a estar subida en la tutoría de pestañas, ahí, perdón, en la pestaña de tutorías al revés, donde encontraron la tutoría hoy. Ahí mismo va a quedar el enlace. Entonces, por ahorita, muchísimas gracias por conectarse, por dejar ahí lo que estaban haciendo para conectarse y nos vemos, si Dios quiere, el próximo 16, si no me equivoco, de marzo, que sería nuestra próxima y última tutoría. Cualquier consulta, no duden de verdad en escribir y ahí estoy esperándolos. Hasta luego.
Que Dios los acompañe. Gracias, hasta Chao. luego, Mucho bonita gusto luego, escucharles. profe. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Dios, creo que no quedó grabado. Ay, diga.